saludar a la doctora Daniela González. Ella es médica y cirujana de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en otorrinolaringología de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud del Hospital San José Centro y Hospital Infantil de San José. Actualmente ella trabaja en el Centro de los Sentidos en el área de otología y está con nosotros para que hablemos de los problemas en el oído. Doctora Daniela, bienvenida a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Carolina. Un saludo especial a quienes nos escuchan en la tarde de hoy. Bueno, pues doctora Daniela, yo acá estaba contando que a veces el dolor de oído no solo da porque uno tenga una infección, sino porque es un daño, podríamos decir entre comillas, colateral, debido a que tiene bruxismo, problema en la mandíbula, en la garganta, en los senos paranasales, en la nariz. Hablemos del dolor de oído, doctora. Comencemos por este tema que es lo más básico que queremos abordar de primero. Bueno, pues entonces es importante que el dolor de oído, pues como bien lo comentabas, puede ser una afección propia, que como bien lo comentabas puede ser por una infección o por las estructuras que son vecinos del oído. Entonces pues tenemos la garganta, los senos paranasales, también la mandíbula, en relación específica pues a la articulación que abre y cierra la boca, pues porque son vecinos y cualquier molestia pues se va a traducir en un dolor referido. Referido pues va a querer decir que no es propiamente del oído, pero sí de estas estructuras que lo circundan. Doctora Daniela, si hay algo que es muy maluco de tener es un dolor de oídos. ¿En qué caso uno sabe que este dolor de oído puede ser una infección o un problema que tiene que ver con otras zonas como la garganta o la mandíbula? Bueno, entonces, pues es muy importante recordar que pues el oído tiene 3 partes y de acuerdo a esto pues nos va a dar pistas que cuál va a ser la estructura involucrada. Entonces pues el oído externo pues va a estar formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo. El oído medio pues es el espacio pues que está lleno de aire y donde vamos a tener los huesecillos que nos vayan a ayudar a conducir el sonido, y el oído interno pues digamos que nos va a caracterizar porque va a tener un dolor intenso, pero vamos a encontrar acá el nervio de la audición y el nervio del equilibrio. Entonces ya pues para entrar en materia, como pues bien lo comentabas, pues un dolor de oído uno no se lo desea a nadie porque uno no se halla en el mundo, es un dolor pues que es muy molesto, irrita a la persona, incluso no lo deja dormir. En los niños la causa más común son las infecciones, entonces pues es un dolor que va a ser progresivo, no va a ser un dolor que el niño va a tener dolor y a la horita pues ya va a estar normal, no, es un dolor que va a ir progresando hasta que no se establezca pues el tratamiento adecuado. Usualmente cuando es un dolor propio del oído pues vamos a tener algún tipo de manifestación. En este caso pues puede que haya algún tipo de secreción por el oído, tengamos el oído tapado, empecemos a sentir que todo nos gira en relación a que puede darnos vértigo, o incluso pues también puede darnos la sensación de que pues se pueda estar paralizando la cara. ¿Sí? Ya los otros síntomas para diferenciar que es un dolor de los vecinos del oído, que pues hacemos referencia a un dolor referido, es un dolor que es más intermitente, entonces podemos tener una crisis de dolor de horas, ¿sí? Ya nos calma el dolor y podemos estar sin dolor por lo menos de días a semanas y vuelve y aparece el dolor. Entonces y pues sumado a los otros síntomas, entonces por ejemplo si es un dolor asociado a que tuvimos un episodio reciente de resfriado y tenemos congestión nasal y pues tenemos sinusitis, pues uno va orientando pues el diagnóstico dependiendo de la causa que tenga pues el paciente. Yo no sé si a usted le ha pasado, doctora Daniela, me imagino que a sus pacientes sí, que uno le entra como una gotica de agua después de bañarse, sobre todo cuando uno de mujer se lava el pelo, y uno dice, ay Dios mío, como que tengo el oído tapado, no sé, y siente uno como una molestia. ¿Hasta qué punto, doctora, esa gotica que se le entra a uno en el oído o también en la piscina, en el caso de la mayoría de veces de los niños, puede llegar a ser preocupante? Es preocupante cuando, lo que usualmente uno hace, o todos lo hemos hecho, es que nos entra algo en el oído y empezamos a saltar en un pie, como moviendo la cabeza, tratando de que pues se nos destape el oído, ¿sí? Si eso
digamos que moviendo la cabeza y no mejora la sensación de oído tapado y ya antes empieza ya asociado a que duele, vuelvo y pues comento que pueda generar algo de pues fiebre, malestar, pues lo ideal es sí acudir. Pues en el centro de los sentidos los podemos ver para limpiarle las orejas, porque sí es muy común, y recientemente ahorita que estuvimos en periodo de vacaciones fue muy común que después del viaje todos llegaban con dolor de oído e infecciones en relación a estar en el mar, en la piscina, pues porque no hubo una limpieza previa de las orejitas, había acumulación de cera y pues el simple hecho de que entre agua pues ya favorece que sea el entorno ideal para que haya una infección, en este caso, como les comentaba, en la parte externa del oído, favoreciendo una otitis del nadador o una otitis externa. Doctora Andrea, tengo una consulta a propósito de la limpieza, y es que de chiquitos nos enseñaron que había que usar copitos. Ahora nos dicen que no se puede porque es invasivo para los oídos. ¿Cuál es la mejor manera de limpiar los oídos? También uno ve en internet que hay una serie de aparatos para ello, pero ¿cuál es la mejor manera de cuidar la salud de nuestros oídos? Entonces, la salud de nuestros oídos siempre debe ir de la mano del profesional. En este caso, pues, el profesional es el otorrinolaringólogo, y lo ideal es que siempre cuando te vayas de viaje o tengas una situación que amerite, por ejemplo, un viaje, pues, en avión o cambio, pues, de altitud, pues, que puedas visitar a tu otorrino para que te revise los oídos, que estén limpios. Y pues digamos que este tema fue, ya lo habíamos hablado con Carolina en una invitación previa, y pues yo lo que les comentaba en esa vez, pues no, los copitos, yo sí les digo a mis pacientes, por favor no utilizarlos, porque los copitos lo que van a hacer es empujar la cera hacia la membrana timpánica y ahí no va a salir, ¿sí? La cera va a salir con el movimiento pues de abrir y cerrar la boca, y en conjunto con los pelitos que tiene pues el conducto auditivo. Pero pues si tú utilizas el copito te lo vas a empujar y te va a causar dolor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de limpiar pues tu oído? Ve al otorrino, que te revise, y si tienes tú el tapón de cera, que haga una extracción guiada, ya sea bajo microscopio o con el endoscopio, para asegurar que la membrana timpánica esté íntegra. Desafortunadamente, pues digamos en el contexto de la salud, pues en Colombia a veces no hay disponibilidad tanto del microscopio como el endoscopio. Entonces, pues en esa oportunidad les decía que no quería que pues nuestros pacientes que nos escuchan y que no, pues que tengan la posibilidad o el recurso de tener que hacerse un lavado de oído por otro profesional. Lo más importante es que después del procedimiento pues se pueda ver la integridad de la membrana timpánica, porque a veces desafortunadamente por el lavado esta se puede perforar. Doctora, tenemos a Andrea en la línea que le quiere hacer una pregunta. Andrea, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Doctora, yo tengo una pregunta respecto a qué relación tiene la sinusitis con la producción de cera y el taponamiento de los oídos. Es un caso muy particular porque mi esposo sufre de sinusitis y él constantemente tiene que hacerse lavado de oídos especial, con un equipo especial. Entonces, ¿eso tiene de pronto alguna relación? Porque pues la última vez el otorrino, el doctor, le comentó eso, que él por sufrir de sinusitis, obviamente iba a sufrir toda la vida como de ese taponamiento de los oídos. Gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Pues es importante pues recordar que el oído se comunica en la parte de atrás de la nariz, ¿sí? Y por medio de un desagüe que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es la que nos va a favorecer regular las presiones. Entonces, por ejemplo, cuando uno va en avión o cuando va pues en carro y baja, o sea, tiene una menor altitud, pues si esta trompa que es el desagüe no funciona de manera adecuada, pues va a favorecer que uno tenga el oído tapado. En consecuencia, hablando propiamente de la sinusitis, pues la sinusitis es la inflamación de toda la mucosa de la nariz y los senos paranasales, incluyendo el desagüe del oído. Entonces,
pues esto va a favorecer que siempre, pues si él tiene alguna molestia a nivel nasosinusal, pues va a generar molestias no solo de oído tapado, también pueden tener algo de dolor, incluso de pitos en los oídos, porque no está funcionando de manera adecuada ese ecualizador de las presiones. Que tenga la sinusitis algo que ver propiamente en la producción de cera, pues teóricamente no tiene relación, porque pues la cera pues se va a producir a nivel de la parte externa del conducto, pero sí la inflamación de los senos paranasales va a afectar que pues se ecualice la presión, y pues él va a tener usualmente su oído tapado si no se controla la inflamación de los senos paranasales. Doctora Andrea, vamos con una pregunta de un oyente. William, bienvenido a Salud y Algo Más. Muchas gracias. Doctora, tengo una pregunta. No sé, el pitico en los oídos o el zumbido que uno tiene, a mí me da frecuentemente, no sé por qué, siento que cuando me estreso como laboralmente o algo, como que llega más fuerte el pitico. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, el pito, que pues nosotros lo llamamos acúfenos o tinnitus, pues toca individualizarlo en cada paciente, porque digamos que la causa principal de pito en el oído es que uno tenga algún tipo de pérdida auditiva. Entonces lo principal pues es evaluarte, nos puedes visitar en el centro de sentidos para hacerte unos exámenes de audición completos para descartar que sea esto, pero sí está bien es descrito que siempre con episodios de estrés, que uno no pueda dormir bien, o lugares que sean muy silenciosos, pues van a favorecer que si uno ya tiene un pito, un tinnitus de base, pues aumente en su intensidad. Adicionalmente es importante saber que hay una enfermedad que se llama un tinnitus intermitente, que son esos pitos que pues hasta a mí personalmente me dan, que es que uno tiene el pito y él dura segundos y desaparece. Entonces, digamos que siempre que desaparezca, pues digamos que es algo de tranquilidad, pero si ya es algo persistente, sí te invito a que nos visites para poder colaborarte. Doctora, hablemos del uso de audífonos. Le voy a preguntar una cosa. Por ejemplo, yo en este momento utilizo siempre los audífonos de cable, de cable que yo conecto al celular, porque a mí personalmente, no sé, Mónica, qué le pasa a nuestros oyentes y a mis productores, cuando yo utilizo los inalámbricos, doctora, siento como si haga de cuenta tuviera un calambre en el oído, y es más, hasta me generan dolor de cabeza. Le quiero preguntar, ¿qué pasa, doctora Daniela, a la hora de uno ya entrar a pensar, ¿cuál audífono utilizo? ¿Debo utilizar audífonos o no? Bueno, pues digamos que ahí ya es el uso de, pues en este caso lo que yo veo es que tú los utilizas más para tu ámbito de trabajo cuando haces algún tipo pues de entrevista, ¿sí? Digamos que el uso de audífonos no está contraindicado, a menos que pues ya sea un uso constante más de 8 horas con un 50% de volumen adicional, que eso favorece pues que haya algún tipo de pérdida auditiva, ¿sí? Otra cosa importante es que el audífono pues no quede muy justo, porque puede que esté pasando eso, que digamos que el audífono sea muy grande para el conducto, y pues obviamente el uso continuo pues sí va a favorecer que se presente inflamación en las estructuras que rodean el pabellón auricular, y eso pueda ocasionar el dolor, y pues se va a irradiar o a transportar hacia la cabeza por los músculos que la rodean. Doctora, nos pregunta una oyente, le leo la consulta. Ella quiere saber por qué el estado de su cera pasó de líquida a sólida, que le han salido unos pedacitos de cera y siente que cuando caen dentro de su oído le duele, también siente picazón, y quiere saber qué debe hacer y cuál es la razón de ese estado en su cera y cómo puede manejarlo y qué tratamiento debe hacer. Bueno, pues que la cera pase de estado líquido a sólido es más por lo que ya
el aire permite que la cera se seque y pues esto hace que ya se formen los taquitos de cera. Esto también ayuda a que empecemos a sentir rasquiña y obviamente pues cuando uno se empieza como a molestar el oído, a tratar de rascarse, meterse el dedito, pues el oído es muy inervado por nervios que salen directamente pues del cerebro, perdón, y pues va a favorecer molestia. Entonces, en este caso, pues siempre es asistir a tu otorrino para que te pueda, en dado caso, limpiar los oídos e ir iniciando medidas para que esa cerita pues pueda permanecer líquida y que con el movimiento de la mandíbula pueda salir más fácil. Entonces, pues el mensaje es: visítanos, te limpiamos las orejitas y ya quedan limpias y te iniciamos tu aceite mineral. Estamos hablando con la doctora Daniela González. Ella es otorrinolaringóloga y trabaja en el Centro de los Sentidos en Bogotá. Doctora Daniela, mire, acá nos hacen otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para retirar un tapón de cera? Y también, ¿cómo se trata el exceso de esta producción? Bueno, el tapón de cera, idealmente, como lo comentaba anteriormente, es retirarlo bajo visión, ya sea bajo un microscopio o bajo un endoscopio, donde uno tenga la tranquilidad de que no va a lesionar la membrana timpánica. ¿Sí? Ya después de que los oídos queden limpios, uno tiene que favorecer de que esa cera, pues digamos que cada paciente es un mundo diferente y por eso el tratamiento es diferente en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen el conducto muy pequeño y favorece que pues se tengan una tendencia a acumular más cera. Sumado, por ejemplo, que si utilizan pues audífonos, se comporta como un objeto extraño y va a favorecer pues que se aumente la producción de cera y pues van a tener mayor propensión a que estén haciendo taquitos de cera. Entonces siempre el oído debe ser se debe extraer la cera bajo visión microscópica o endoscópica y después de la extracción, según sea el caso del paciente, uno instaura ya el manejo con aceite mineral que se va a comportar como la cremita que uno se aplica en las manos, lubricando y favoreciendo que la cera esté líquida para que pueda salir más fácil. Doctora Daniela, vamos con un oyente que tiene pregunta. Cristina, bienvenida a Salud y Algo Más. Cristina. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Estaba escuchando y la doctora decía que el oído tenía que ver mucho con el vértigo. Lo que pasa es que yo llevo hace una semana, me fui a levantar y de una vez todo me dio vuelta y la cabeza fue como si me pesara 1 tonelada y me mandó de una vez a la cama otra vez. Levantarme, se me ha vuelto es muy complicado levantarme y acostarme porque todo me da vueltas y al comienzo fue mucho dolor de cabeza y ganas de trasbocar. Pedí cita, pero me la dieron hasta el 24 de septiembre. Mi pregunta es: ¿tengo que asistir por urgencia o puedo esperar hasta esa cita? Pues como le digo, se ha vuelto muy constante, ciertos movimientos me mareo y el levantarme y acostarme es terrible, es demasiado fuerte para poder controlar el mareo. Bueno, Cristina, buenas tardes. Pues el vértigo es una enfermedad que pues también uno no se la desea a nadie, por las características que me cuenta del vértigo que está presentando, pues idealmente para que usted pueda estar mejor, pues yo sí le aconsejaría propiamente urgencias, pues puede que le den algún tipo de medicamento para mejorar los síntomas que en este momento está presentando. También pues le aconsejo pues visitarnos en el Centro de los Sentidos, puede buscarnos en nuestras redes sociales para que en su momento la veamos y de una vez podamos definir qué clase de vértigo tiene, que por lo que me cuentas me oriento más que es al oído para pues, evitar que siga sintiendo estas molestias de dolor de cabeza y vértigo.
Doctora Daniela González, otorrinolaringóloga, vamos a una pausa y seguimos hablando de las diferentes afecciones de los oídos. Salud y algo más, y estamos hablando de las enfermedades y las infecciones en los oídos con la doctora Daniela González. Doctora, tenemos a María en la línea. María, buenas tardes. ¿Qué quiere preguntarle a la doctora Daniela? Doctora, muy buenas tardes. Mira, hace más de un año me hicieron una resonancia por unos dolores de cabeza que tenía y salió que tenía una masa en el oído. Fui donde el otorrino y me dijo que no, que esa masa no se podía sacar, que era, que ya, le dije, es que yo no escucho bien, y me dijo, no, es que eso ya es como que ya se queda ahí, y que me tenían que ponerme, era como algo para yo escuchar, y le dije, pero pues no creo que eso tenga que ser así. Pregunto yo, ¿qué se puede hacer? Bueno, en este caso, probablemente, pues por lo que me cuentas, María, buenas tardes, puede ser un tumor del oído que es una etiología benigna, ¿sí? A veces depende del tamaño, uno puede optar por hacerle seguimiento, sí, porque a veces esto uno lo ha tenido desde hace mucho tiempo, sino que uno se da cuenta es cuando ya empieza a generar algún tipo de síntoma, en este caso como fue el suyo, fue la pérdida auditiva. Entonces, una opción es hacer seguimiento, como en su momento se lo plantearon, porque a veces es más riesgoso quitar la masita en el oído, por lo que pues el nervio auditivo está pues ya a nivel del cerebro y pues se rodea de estructuras importantes. Entonces uno puede decir, bueno, le hacemos seguimiento, si no crece, pues digamos que lo bueno es que la gran mayoría de las veces es un tumor que es benigno, ¿sí? Y acá lo importante es restablecer la audición. Entonces probablemente por eso el doctor te sugirió pues hacer la rehabilitación auditiva con audífono, ¿sí? Obviamente, si uno en el seguimiento se da cuenta de que en vez de que, o sea, que sigue creciendo, uno ahí ya puede plantear otras opciones para el manejo de esta masita. Entonces, pues sí me gustaría pues conocer a fondo tu caso para ofrecerte el mejor tratamiento, y en el grupo de otología del Centro de los Sentidos pues estaríamos dichosos de contar y conocer tu caso. Doctora Daniela, ¿qué recomendación le daría a las personas que usamos audífonos todo el día, bien sea porque nos gusta escuchar música o por trabajo o por diferentes cosas? Porque de una u otra manera yo creo que esa afectación, estar dispuestos al ruido todo el tiempo debe tener una afectación en los mismos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues la recomendación más importante es que se hagan pausas activas, sí, o sea que no se esté las 24 horas pues con el audífono, pero obviamente digamos que hablando netamente del trabajo, todos aquellos que utilicen audífonos, pues lo ideal es que sea menos de 8 horas sus pausas activas y a un volumen inferior pues al 50%, esto con el objetivo de no estar favoreciendo una pérdida auditiva constante. Bueno, pues doctora Daniela González, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y algo más. Díganos dónde la pueden contactar los oyentes que quieren tener una cita con usted. Bueno, Carolina y Mónica, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante para mí generar conciencia auditiva y pues del cuidado de nuestros oídos. Me pueden encontrar en el www.elcentrodelosentidos.com y en mi Instagram @elcentrodelosentidos. Y pues lo más importante es que siempre dejen el cuidado de su audición, de sus orejitas, de toda la parte de otorrino en manos expertas, en sus otorrinos de confianza. Y los esperamos en el Centro de los Sentidos. Muchísimas gracias.